Bueno, vamos a trabajar en este módulo del día de hoy. Vamos a tener en cuenta lo que es la técnica de la ejecución propia y la táctica, pero más que nada centrándonos en la técnica. Técnica de los deportes de combate y las artes marciales. ¿Sí? Como les mencioné anteriormente, vamos a estar explorando lo que es una variabilidad en la ejecución técnica y las distintas fases a considerar para ir evolucionando de esa ejecución, transformarla de algo bruto, un movimiento bruto, torpe, a un patrón de movimiento más complejo y a una ejecución técnica, por lo tanto, más eficiente. Todo ese proceso requiere una metodología de trabajo en la cual el docente, ¿sí? Es decir, el educador, el profesor, el maestro, tiene que tener las herramientas suficientes para poder trasladar esa técnica, ese contenido hacia el alumno. Una técnica, un contenido que puede ser una técnica de ejecución de un golpe, de una patada, de un derribe, de una llave, de una posición de sumisión, de control, independientemente de eso. No nos vamos a enfocar específicamente en la técnica en sí, sino en el concepto a la hora de la enseñanza. Por mucho tiempo las artes marciales y los distintos deportes de combate se fueron manejando de una forma muy precaria en cuanto a la enseñanza, trasladando un conocimiento de generaciones anteriores. Es decir, enseño así porque mi profesor o mi maestro me lo enseñaron así. Y esa es la única forma que conozco para poder eh, hacerlo así. Quizás en algunas facetas esa ejecución técnica es buena y se lograba mantener tradicionalmente, pero bueno, como todo, se evoluciona y por lo tanto hay que seguir capacitándose, entender cómo funciona hoy la mentalidad, ¿sí? Puntualmente de los alumnos, más que nada los niños y los adolescentes, y por eso tratar de tener herramientas necesarias para poder suplir las distintas problemáticas que hoy aparecen a diferencia de años o generaciones atrás, que no había. Esa eficiencia en tiempo, quizás antes había más tiempo, ahora hay menos tiempo. Bueno, todas esas cuestiones es las que vamos a ir abordando, ¿sí? En los siguientes minutos para ir subsanando este módulo de trabajo técnico y después posteriormente ir clasificándolo. Bien, bueno. Tenemos lo que es el proceso de la enseñanza de dentro del aprendizaje. Este flyer le va a quedar compartido, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora lo usamos simplemente a modo de guía durante la clase, bien, para ir ordenando las ideas. El proceso de enseñanza-aprendizaje es la parte principal de la educación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la mejor técnica o la puedo saber ejecutar de manera muy bien, pero si no tengo un buen método, una buena metodología se llama, para trasladar ese conocimiento que yo tengo hacia el alumno, no se va a poder generar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, no la va a aprender. O a la inversa, si el alumno no tiene la suficiente atención o no le interesa aprenderlo o no quiere, no lo va a aprender. Por lo tanto, uno puede tener la mejor metodología, la mejor técnica, la mejor predisposición, la mejor ganas para enseñarlo, pero si el otro no quiere aprenderlo, difícilmente pueda generarse ese proceso. Por lo tanto, requiere de distintos factores. Tengo que generarle la atención, el entusiasmo por aprender una técnica distinta, ¿sí? Y para eso es la primera parte, ¿bien? Que eh, al que yo entreno, que tenga ganas de aprender, ¿bien? Si hay distintos factores, por lo general uno viene a entrenar cuando realmente esa condición ya la cumple, porque cumple cierto interés en querer entrenar o aprender, pero no siempre se da. Entonces, aquellos que no lo podemos tener, esa atención o ese interés se tiene que terminar generando a partir de otro factor. Bien. Em, Tratar de buscar, y en eso está la avidez del instructor, del profesor, del maestro, en tratar de generar esa capacidad para entusiasmar, ¿sí? A aquel alumno o aquel estudiante con tal de generar ese plus de atención para poder asimilar los conocimientos que yo le quiero brindar. Entonces, de esa forma, generando entusiasmo, objetivos, metas cortas, como por así decirlo, algo cercano en el tiempo, no tan lejano, puede llegar a ser un buen recurso a la hora de establecer una secuencia eh, para fomentar ese entusiasmo
y que tenga ganas de aprender simplemente. Bien. Bueno, como le dije anteriormente, es un proceso que depende de las ganas, ¿sí? Y se aborda en primera instancia la técnica de forma general, es decir, yo a la hora de enseñar, una vez que reúne todos los requisitos, el alumno tiene ganas, yo tengo ganas, sé lo que tengo que hacer, elegí el método correcto para hacerlo, bueno, dentro de ese método que yo voy a utilizar, bien, tenemos especialmente distintas fases a tener en cuenta. Bien, la primera es la enseñanza de la técnica global, es decir, abordarla como un todo. La ejecución de golpe de puño recto, la patada, el derribe, tacle una pierna, defensa de piernas, bueno, se trabaja como un todo. Bien, en el primer proceso de enseñanza. Es decir, que el alumno cuando la absorba va a cometer un montón de errores de pierna, de mano, de movimiento, porque ve el total, ve la complejidad total del movimiento. Pero eso va a servir para tener un pantallazo general de lo que realmente quiere hacer. Una vez que absorbe de manera general, pasa a un plano que se llama hábitos o patrones de movimiento. Bien, entonces donde yo genero ejercicios que van a buscar transformar ese movimiento global en movimientos similares o con cierto tipo de similitud de ese patrón, de esa técnica de movimiento. Bien, por ejemplo, no sé, el golpe de puño recto es la técnica que yo decido utilizar, se la enseño como un todo, como un completo, con la ejecución del talón, la rotación, cadera, hombro, extensión del brazo completa. Y a la hora de encontrar un patrón de movimiento, encuentro que quizás un lanzamiento sea algo parecido y busco ejercicios que se relacionen y empiecen a generar hábito, ¿sí? Eh, relacionado a ese gesto técnico. Bien, entonces, por eso yo termino en esa segunda fase buscando asociar esos dos primeros momentos. Bien, Em, tal cual como dice acá, ¿sí? Como segundo factor, la clave del proceso es automatizar y para ello cada estilo, deporte o arte marcial tiene diferentes sendas. Como les mencioné anteriormente, tenemos la técnica, trabajamos como un todo, como de manera global, patrones de movimiento o hábitos que no son la técnica, simplemente son movimientos que se llegan a relacionar, pero no son la técnica, es decir, que uno no busca el objetivo técnico. Después, ¿sí? Empieza a trabajar en los siguientes pasos en donde ya ese movimiento empieza a transformarse en algo más técnico, se lo empieza a desagregar, se lo vuelve a unir y una vez que yo tengo un resultado de todo eso, se lo empieza a automatizar, generando una cantidad tremenda de repeticiones para poder incorporarlo. Básicamente, de manera rápida, ese es el proceso, ¿sí? De enseñanza-aprendizaje. Bien, por lo menos en la parte técnica. ¿Hay más? Sí, hay miles. La automatización es la parte más importante del proceso. Llegar al proceso de automatización, es decir, repetirlo 1000 veces, hay miles de formas y lo han visto aquellos que han practicado deporte de combate o artes marciales que tienen distintas facetas o distintas sendas que van a conducir hacia esa automatización. No obstante, ¿sí? No quiere decir que todas estén correctas o que todas me permitan ser lo más eficiente posible. Lo que uno tiene que buscar es la eficiencia en cuanto al tiempo que tiene, ¿sí? Y tratar de ser lo más, saber sacarle el jugo lo mejor posible a ese tiempo que posee. Bien, vamos a seguir avanzando. Bien, vamos a ir a lo que es el análisis en concreto de esa técnica. Bien, es decir, la enseño y miro, está eso que están haciendo. Bien. Como le dije anteriormente, la parte atencional es la capacidad que tiene el alumno de prestarme atención y entender lo que le estoy diciendo, básicamente, ¿sí? Es la tarea al principio, una de las más difíciles, porque ese interés, ¿sí? Es la clave para que el alumno me mire y me preste atención y tenga toda su atención, porque sin eso no va a lograr la máxima asimilación técnica. Bien. Y acá tenemos un pequeño, ¿sí? Detalle, que es el primer factor en el cual uno puede llegar a detectar un potencial talento, porque la capacidad para asimilar técnica está directamente relacionada con eh,
con la capacidad, ¿sí? Una capacidad distinta en los distintos alumnos. ¿Bien? Es decir, que le podría decir que en niños o en adolescentes no es el que se mueve más rápido, el que patea más alto, sino el que aprende más rápido, lo que yo le muestro. Bien, ahí está uno de los principios de la detección de un potencial talento que puede llegar a haber. Después está que coincida que sea fuerte, sea rápido, sea ágil, condiciones físicas con las que ya tiene que estar. Pero la primera capacidad es lograr que tenga, ¿sí? Que aprenda. ¿Bien? Algunos son más duros, otros no tanto, pero bueno, ya sabemos que el primer factor es generarle la suficiente atención. No siempre todos la tenemos, algunos tienen el lujo de entrenar gente o personas o alumnos que tienen toda la atención porque realmente lo quieren hacer, pero bueno, algunos no. Digo, algunas cosas les gusta más, otras cosas les gusta menos. Algunos alumnos les gusta más el ataque y no le prestan mucha atención en la parte defensiva, o a la inversa. Muchos son más técnicos en la parte de defender y tienen poca potencia, poca velocidad o fuerza en el ataque. Bien, nosotros tenemos que lograr que sean lo más completos posible. Bien. En una segunda instancia, la asimilación de esos patrones de movimiento, ¿sí? En donde les mencioné anteriormente, es tener la capacidad creativa para asimilar un movimiento técnico y lograrlo transformar en un patrón de movimiento similar que no necesariamente tiene que ser técnico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ejecución de golpe de puño recto, como le dije anteriormente, lanzar, tocar los hombros del compañero, tocar la rodilla, es un movimiento que no hace la técnica, bien, pero sí tiene cierta similitud, como si fuese jugar eh, a una mancha, ¿sí? O un juego tonto, ¿bien? El proceso de automatización es el más complejo, como les dije, y es la parte final, ¿sí? De este proceso, porque requiere de repeticiones y de acumular ejecuciones lo mejor hechas posible. Si la automatización se hace sobre la base de un error, lamentablemente estoy generando un patrón de movimientos, una técnica que está mal ejecutada. Por lo tanto, tengo que tener un correcto análisis de ese movimiento. Repasarlo, verlo, yo hacerlo. Quizás no me salga, pero si yo sé entender o sé transmitir ese contenido, no necesariamente me tiene que salir a mí. Con que lo pueda replicar o hacer que el alumno lo entienda, está bien. ¿Sí? Entonces, la automatización ya se lanza en función de que todos los movimientos que componen a esa técnica están bien ejecutados y están bien sincronizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa técnica se empieza a desfragmentar, se parte en distintas partes que después se combinan para transformarse en esa técnica. ¿Por qué se fragmenta o se separa? Para un aprendizaje más rápido. ¿Sí? Primero el pie, después la cadera, después el brazo. Si nos casamos con la separación, nunca la va a aprender porque la va a aprender en partes, en bloques. Por lo tanto, no se puede abusar de ese método. ¿Bien? Lo tienen que aprender en conjunto, sí, para separarlo. ¿Me va a servir para que lo aprendan mejor y más fácil? Sí, también, pero si yo abuso, esa técnica va a salir en distintos bloques o en distintas partes. ¿Bien? Perfecto, vamos avanzando. Como le dije anteriormente, ¿sí? Esto depende de un correcto análisis biomecánico del movimiento. ¿Está? Eh, Cada luchador tiene características que lo individualizan, ¿sí? O lo hacen distinto a otro. Bien, entonces la forma en que realiza la acción no va a ser la misma de uno que el otro, ¿sí? Esas condiciones, eh, como le dije anteriormente, para ser aplicadas, ese análisis del movimiento en primera instancia es global, ¿sí? Lo tiene que hacer bien, todos lo tienen que hacer bien con conceptos claros, ¿bien? Con conceptos claros. Y hasta inclusive entre ellos también se pueden llegar a corregir si es que entienden el concepto general del movimiento. Después hay alumnos que lo van a hacer más rápido, otros más lento, otros con mejor precisión y otros con menos. Pero bueno, en un primer aspecto global se analiza la técnica en su generalidad. ¿Bien?
En un segundo punto, la fragmentación en partes, ¿sí? Del movimiento global, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Ese movimiento general que se arma, ¿bien? Que se enseñó primeramente, se lo decide dividir en partes para poder enseñarlo de manera más fácil. Porque puede ser que yo cuando lo enseñe de manera general, global, no lo aprenda, ¿bien? Entonces, al no aprenderlo, no tengo que volver de nuevo a iniciar, no, lo que se hace es agarrar ese movimiento y partirlo, ¿sí? En distintas partes, 2, 3, 4, 1000, ¿sí? Las que hagan necesarias para que ese alumno logre asimilar el paso 1, que lo conduce al paso 2, al paso 3, al paso 4 y al paso 5. Bien. Una vez que entendió y practicó el 1, el 2, el 3 por separado, se los decide unir. Se une y se compone un solo conjunto, un solo bloque de movimiento. Repitan demasiado esa parte, ¿sí? Lo que va a entender es un proceso, una técnica ejecutada en partes, lo cual es imposible porque las técnicas de ejecución de golpes son a una velocidad muy alta y no hay tiempo para tomarse el paso 1, unirlo al paso 2 en combate, obviamente, en aprendizaje sí. Pero si yo abuso de eso, después va a costar que lo logren unir. Bien, por eso se decide fragmentar para después volver a unirlo. Se desarma y se vuelve a armar rápidamente. Bien, da resultados, sí, se hace también, se hace. Por eso se lo estoy tratando de llevar a su marco de herramientas a la hora de la enseñanza. Bien. Vamos a entrar ahora en el mundo de lo que hace a la metodología, es decir, el método que yo decido para generar ese aprendizaje. Bien. O cómo se va a ejecutar o cuáles van a ser los pasos a seguir para llegar a esa técnica final. Bien. Acá tenemos distintos tipos de características para tener en cuenta. ¿Sí? Por un lado, lo que hace a la repetición individual, ¿sí? Es decir, la ejecución técnica limpia, 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 sin ningún tipo de dificultad, el tipo parado solo, solo, en el sector del tatami, en el ring, sin que nadie lo moleste, repitiendo y ejecutando, solo. Nadie lo molesta, nadie lo jode, nadie lo apura con el tiempo, nadie nada. Simplemente ejecuta, 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 ejecuta solo. ¿Es aburrido? Sí. ¿Es monótono? También. ¿Es en volante? También. Es la parte más fea porque no, el ejercicio carece de todo tipo de dinámica posible. Es totalmente aburrido y hoy en día cada ejecución o cada dinámica de clase que no tiene esa versatilidad a la hora de la clase, termina generando aburrimiento. Entonces, eso hace que la gente también pierda interés en la actividad. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir a lo que le gusta, que es el combate, pero hay que hacerle entender que primero tiene que aprender la técnica. Por lo tanto, la parte de la repetición individual tiene que ser en distintos tipos de momentos en donde crece todos los días. Bien, no que sea toda la clase de repetición individual, sí por momentos. Bien, en una segunda instancia se empieza a trabajar sobre esa técnica, hasta ahora no se ha desplazado, y se le incorporan desplazamientos, es decir, se la empieza a meter en un contexto. ¿No está? En un contexto se empieza a mover, a desplazar. ¿Sí? Ahí en la imagen estaba ejecutando un golpe a un muñeco, algo fijo, quieto, sin vida, ejecuta la patada, el movimiento, puede ser una bolsa, pueden ser los focos, no importa, eso es indistinto. ¿Bien? Lo que sí se hace es tomar ese movimiento técnico e inventarlo en un contexto de desplazamiento, dotándolo obviamente de facilidad. ¿Sí? Bien, en una tercera instancia, ¿sí? Aplicación en situaciones de combate, nosotros cuando aplicamos el movimiento en situaciones de combate, ¿sí? Eh, tenemos que tratar, bien, de llevar la tarea del combate hacia situaciones de resolución más fáciles, de lo más fácil a lo más difícil. Bien. Por lo tanto, esa técnica que ya está ensayada, ya está practicada, quizás no sale perfecta, pero algo hay, ya la metí en los desplazamientos, bien, ya se metió en los desplazamientos, ya estuvo.
¿sí? Ahora empieza a generar resoluciones de tareas con alguien parado enfrente, ¿sí? Que quizás yo le marco tal acción, cuando él intenta hacer tal acción, es el momento que a mí me permite para ejecutar ese golpe. Bien, por ejemplo, no sé, listo, él va a estar con las manos abajo, cuando coloca las manos arriba significa que se ejecuta tal movimiento. Cuando está con las manos arriba, ejecuta las manos abajo, tu adversario, tu oponente, el que está delante tuyo, cuando las bajó, vos realizás tal movimiento. Cuando levantó la mano, entra por un lado. Cuando levantó la otra mano, entra por el otro lado. Se la va poniendo en situaciones de combate que empiezan a aumentar su grado de dificultad. Bien. Después, ya sin aviso previo, y en función de eso va aumentando la dinámica de la clase. Bien. Hasta generar la máxima capacidad o el máximo grado de incertidumbre posible. Bien. Para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a meternos en un sistema metodológico que actualmente se está usando mucho, ¿sí? Se llama sistema SICON, que es sistema cognitivo motor, es de un docente que se llama Carpitela, ¿bien? Lo que ha desarrollado son estrategias de enseñanza en donde se optimiza la técnica, está en función de qué, de la capacidad cognitiva, es decir, del pensamiento, ¿sí? La parte motriz también se une, está, y se ensambla a través de tareas de resolución de tareas. Bien, valga la redundancia. Es decir, que a través de las distintas resoluciones de tareas, el alumno ¿sí? empieza a practicar y mata dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque esa técnica, tarde o temprano, va a tener que caer en una situación de resolución de problemas. No siempre va a estar limpia, ejecutándose de manera limpia y perfecta. Tiene dificultad, hay muy poco tiempo para ejecutarla, más en combate, peor si el otro es más rápido, entonces empieza a dotar a los más niños y a los adolescentes de cierta capacidad resolutiva. Esa capacidad resolutiva está metida en este sistema de entrenamiento que es sistema SICOM. ¿Bien? También van a tener un apunte para poder ir leyendo, ¿sí? En lo que hace a este sistema. Como le dije anteriormente, es un sistema de desarrollo psicomotriz, entonces donde se caracteriza el movimiento en conjunto con la resolución de una tarea o una acción accionando la parte mental. Por ejemplo, si listo, me desplazo, estoy en posición de guardia, camino, cuando escucho o cuando veo el color rojo que coloca el profesor, tiene dos paletas, cuando coloco la roja, ejecuto golpe de puño recto. Cuando veo que trabaja con la azul, golpe de patada. Cuando saca la verde, defensa de piernas. Cuando ejecuta la roja o no sé, la fucsia, tackle una pierna. Distintos tipos de movimientos asociados a distintos colores y todo el tiempo tengo que estar viendo esa tabla de colores o escuchando. Depende de lo que la percepción, el sistema sensorial que se me esté queriendo entrenar. ¿Bien? O el que está delante mío. Sí, el que está delante mío dice muestra color rojo, muestra color verde, muestra color azul. ¿Sí? O escucho color rojo, flexiones de brazos, escucho color amarillo, abdominales, escucho color verde, ¿sí? La flexión de brazo, estrella. Distintos tipos de resoluciones con la que yo voy aceitando, ¿sí? La parte mental. Bien. En segunda instancia vamos a trabajar con lo que son las fases y etapas de este sistema que va de lo más simple a lo más complejo. Bien. Empezamos con tareas muy tontas y esas tareas se empiezan a convertir en algo más complejo, cada vez aumentando más su grado de dificultad, llegando, ¿sí? Por ejemplo, a situaciones en donde yo a un golpe de vista ya veo un color o escucho un sonido y hago una resolución mucho más amplia que compone una combinación técnica quizás, o que significa un desarrollo técnico mayor. Bien, pero sigue siendo de resolución de tareas. ¿Sí? Esto va a requerir como punto final un perfeccionamiento continuo, es decir que nunca terminamos de hacerlo, de usarlo, siempre se perfecciona, todo el tiempo.
es de no creer, pero realmente la capacidad resolutiva crece de una manera muy interesante. ¿Bien? A veces el problema está cuando uno enseña la técnica y en momentos de presión o distintas situaciones de estrés nunca la puede terminar ejecutando porque la situación, la adrenalina, la incertidumbre terminan anulando su capacidad de resolutiva. Esto está directamente relacionado con la parte psicológica, sí, pero en la parte metodológica de la enseñanza técnica también se puede trabajar. ¿Bien? Entonces, es un sistema que aglomera distintas fases de la educación. No, no es una mala forma, sino vendría a ser un mal recurso para utilizar a la hora de la enseñanza. ¿Bien? Esto hace a lo que se denomina un trabajo integrador, ¿sí? Un trabajo neural integrador, eh, para tener en cuenta en la parte educativa, educacional. Bien, bueno, y ya para ir cerrando, ¿sí? Para ya poder ir cerrando lo que vendría a ser la clase, trabajamos con esas adaptaciones técnicas a las características de ese luchador. ¿Qué vendría a ser? ¿Sí? Ejecución variada de acciones técnicas. ¿Sí? Eso quiere decir que esas características individuales bien, van a influir en la ejecución técnica. Algunos son más altos, otros más bajos, más rápidos, más lentos, más torpes. ¿Sí? Cada alumno es distinto, ¿sí? No son todos iguales. Por lo tanto, las técnicas, si bien hay una cadena general de ejecución, cada uno va a dotar a ese movimiento de cierto estilo, ¿bien? De una característica personal propia. Eso es el estilo que cada uno impregna en esa técnica. ¿Bien? Si es efectivo o no, eso se ve en, en la finalización, es decir, en el combate propio. Pero esa impregnación, ¿sí? de esa variación técnica sutil, que no afecta, ¿sí? a la complejidad general de la técnica, es el estilo de cada uno. ¿Bien? Es el estilo, eso también hay que saber verlo. Hay errores groseros y está el estilo de cada uno de los peleadores. Ahora, la metodología adaptativa, ¿sí? La metodología adaptativa sí parte del correcto análisis de la técnica y se enfoca en adaptar las técnicas a las características individuales de cada luchador. Esto quiere decir que en una etapa final, es decir, cuando ya ha aprendido el grueso de la técnica, se empieza a trabajar en lo más fino, en el detalle más fino, y se busca adaptar ese método, ¿sí? esa técnica, a la característica individual de ese peleador. Es decir, yo tengo estas características, no voy a poder lograrlo hacerlo así, porque estas son mis características y esas son las tuyas. Por lo tanto, está en el ojo del entrenador identificar bien esas características y tratar de asimilar o llevarla a la eficiencia máxima que ese alumno puede llegar con esa técnica. ¿Por qué? Por sus características individuales. Simplemente por eso. ¿Qué características individuales tiene? Y cómo yo puedo colaborar para que desarrolle, ¿sí? esa técnica. Él, porque él no. Y él tampoco, y él tampoco. Tienen otras características. Bien, pero bueno, eso ya es hilar más fino, eso es introducirse más en ese movimiento técnico, por eso es muy importante que cada entrenador sepa lo que está enseñando en primera instancia, analice, estudie el movimiento, se entienda lo que quiere hacer, y con esto le digo que no es necesario que lo sepa hacer. Algunos tienen la ventaja de que todo lo que quieren enseñar lo saben hacer, y está bien, pero cuando pasa el tiempo, uno ya deja de patear, ya deja de ejecutar golpes con velocidad, golpes de puño, patadas. Entonces, tiene que aprender a transmitir ese contenido de una forma distinta. Bien, bien. Vamos a lo que es la personalización de la enseñanza de las acciones técnico-tácticas. ¿Sí? Esa personalización, bien, es clave para el desarrollo óptimo. ¿Sí? Adaptar técnicas a las características individuales no solo mejora el rendimiento, sino que también permite que cada luchador exprese su estilo, como les mencioné anteriormente,
Esto asegura que cada acción técnica se ejecute de la manera más efectiva y eficiente posible, maximizando el potencial de cada atleta. La finalidad básicamente es ser eficiente en tiempo, en recursos y ¿para qué? Para ese combate. La riqueza de todo está en el combate propiamente. Podemos hacer todo esto bien y fallar en el combate. ¿Sí? No quiere decir que le vaya mal en el combate, que es la parte final, significa que todo lo anterior sea un fracaso, por lo menos en lo técnico. Bien, todo el conjunto de acciones, por eso es un trabajo multidisciplinar. Por eso yo tengo que saber de psicología, de fisiología, de preparación física, de enseñanza, de didáctica, para poder generar esto. Bien, bueno, con eso finalizamos la proyección. Como le dije anteriormente, ustedes van a tener a disposición, ¿sí? estos distintos apuntes, ¿sí? Como se les mencionó anteriormente. Ahora les quería dejar rápidamente, ¿sí? Un pequeño movimiento para que vean todo lo que hace a la biomecánica de un movimiento, es decir, a un análisis de esto, ¿sí? Hay toda una secuencia. ¿Ven? Hay ángulos, ¿sí? Hay velocidades, desplazamientos, posiciones, ¿sí? Ángulos en la posición, metros por segundo. Un golpe de puño, estamos hablando de entre 2 y 10 metros por segundo de velocidad de ejecución, es decir, una velocidad totalmente altísima. Las patadas tienen más potencia, pero son más lentas, ¿sí? Estamos hablando de una velocidad muy alta y en la que hay que ser preciso en la posición del cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo no entiendo esos distintos movimientos, voy a estar en problemas, ¿sí? Como dije anteriormente, son ángulos, posiciones corporales, en donde